buenas noches. Muchísimas gracias de nuevo. Un miércoles más, este primer miércoles de octubre, en el que podemos acercarnos a su casa, que usted nos abra las puertas de su dispositivo móvil, del iPad, de la tableta, del celular o de donde sea que usted nos esté observando. Y muchas gracias porque nos preparamos, oramos y le pedimos al Señor Dios Todopoderoso que usted que se conecta, que está bien pendiente de esta transmisión de los miércoles, reciba la bendición del Señor, reciba la palabra de Dios, reciba la edificación como miembro del cuerpo de Cristo. Así que yo le doy la bienvenida a cada uno de los que ya están conectados. Tenemos a varias personas ya con nosotros. Familia del pastor Moisés Durón ya está conectados. Amy Arevalo, saludos, es esposa de un primo. Yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús, que nos está persiguiendo la transmisión desde allá de Guatemala. ¿Quiénes más tenemos por acá? Pues por cierto está mi familia también y algunos otros que desafortunadamente a mí no me aparecen con su nombre, a menos que usted nos ayude con algo, y queremos invitarles a que por favor salude ahí a los hermanos en la transmisión, salude a los que están ya conectados o incluso a los que posteriormente verán este video. Sería bonito que usted les dejara un saludo ahí. Bendígalos en el nombre de Cristo Jesús. Si usted nos deja un saludo, vamos a poder magnificar ese saludo aquí en la transmisión y eso será de mucha bendición para todos nosotros los que estamos conectados y los que verán posteriormente. Así que le invito a que usted pueda poner allí familia tal presente o reciban bendición, hermanos. Usted puede saludar a alguien de manera particular que usted ve ahí. Segundo favor que quisiera pedirle, que aquí ya debería de ser como algo automático en las transmisiones, comparta la transmisión, compártala. Ahí dele compartir y así todos los que están en su propia red estarán observando y viendo al mismo tiempo lo que usted está siendo edificado y bendecido. Así que le invito a que por favor comparta esta transmisión. Y tercer lugar, regálenos un like. Regálenos un me encanta o aunque sea, pues ponga una sonrisa ahí de parte suya para mí, una sonrisa, con que no me ponga una cara de enojado, eso es todo. Un icono de que está enojado, aunque si se enoja, pues ni modo, póngalo, está bien. Pero denos un like, por favor. ¿Por qué pedimos eso? Porque nos ayuda a, ¿cómo se llama ese proceso? Los algoritmos. Los algoritmos crecen en nuestra página y entonces nosotros tenemos mayor posición, un mayor posicionamiento de nuestra página. Así que le agradeceré que usted nos ayude con un like, con un compartir y con un comentario, un saludo, una bendición para alguien allí. En la medida que vaya apareciendo por ahí, se van a poder magnificar, como lo está haciendo nuestro hermano Tony Martínez, quien ya nos pone ahí la palabra bendiciones nos pone. Así que muchísimas gracias. Y también mi primo Juan Ernesto Dávila, que igualmente me está saludando de manera personal y me dice ahí bendiciones, primo. Muchísimas gracias. Mi saludo y bendición también para mi familia allá en Guatemala que nos está siguiendo la transmisión. Quisiera, previo a orar y comenzar con el estudio de la palabra del Señor, anunciar algo que ya fue anunciado a nuestros hermanos en la iglesia, a los que tenemos en nuestra red de WhatsApp. Cuando se abrió WhatsApp, finalmente pudimos enviar mensajes, pues yo aproveché, porque ese es un medio que utilizamos mucho como iglesia para comunicarnos con la iglesia. Las redes sociales,
nos comunicamos, pero también el WhatsApp tenemos una lista de difusión en la que mandamos información a nuestros miembros. Si esta transmisión se cayera, por ejemplo, si Facebook siguiera dando problemas como sucedió el día lunes, que aparecimos todos en la mañana, un ratito funcionó y luego dejó de funcionar por el resto del día. WhatsApp, Facebook, Instagram no funcionaron durante todo el día y algunos estaban ahí pegando el grito al cielo, ¿y ahora qué pasa? Pero también se nos ocurrió con mi hijo, el productor, ¿y qué pasaría si en una transmisión sucediera eso? Estábamos preparados hoy y habíamos anunciado a nuestros hermanos de la iglesia que si algo así pasara, Facebook volviera a fallar y se volviera a bloquear, entonces le pedimos que usted no asuma que no hay transmisión, sino que inmediata o automáticamente se traslade a nuestro canal de YouTube, que ahí va a aparecer la dirección en la página. Ahí usted puede observar cómo nos busca en YouTube. Pues es bien sencillo, porque igualmente está como Intimidad con Dios Honduras. Así es como está nuestra página de YouTube. Entonces, si se cayera Facebook de nuevo, un miércoles, un domingo y no podemos transmitir, usted no dice, ay, no hay, entonces no hay culto, no hay transmisión. Si hay, nos trasladaríamos para YouTube, desde donde estaríamos transmitiendo. Allí no podemos intercambiar comentarios, me parece, o sí también se puede, ¿verdad? También se puede, también pueden ustedes bendecirse, comentar, hacer algo allí. Así que ahí está en pantalla, usted búsquenos como Intimidad con Dios Honduras en YouTube, en caso que Facebook volviera a tener este problema de transmisión, de comunicación, ¿de acuerdo? Así que acompáñenme rápidamente, entramos a nuestro tiempo de estudio bíblico, comenzamos con disponer nuestra mente y corazón para que el Señor nos bendiga, que estemos totalmente alertas. Y recuerde esta palabra que le he dicho en otras ocasiones. La palabra de Dios jamás será tan bonita a menos que usted y yo la apliquemos, la practiquemos. Un mensaje puede ser maravilloso, de mucha inspiración y de motivación para la vida, pero si no la llevamos a la acción, entonces seguirá siendo solo un lindo discurso y nosotros, por cierto, no queremos pronunciar lindos discursos. Eso es bueno, es bonito, pero no es por lo que estamos haciendo iglesia. Estamos haciendo iglesia para edificar el cuerpo de Cristo, que es a lo que Dios nos ha llamado. Así que alerta, atento a lo que el Señor le quiera decir a usted y que usted reciba y diga, eso yo sé que es una instrucción que Dios me está dando, y que usted obedezca a esa instrucción. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos disponemos en este momento a comentar tu palabra, a leerla, a escudriñarla y a que nosotros, Señor, la podamos obedecer. No queremos ser oidores olvidadizos, queremos ser hacedores de tu palabra. La instrucción que tú tengas para hoy, directamente para cada uno de nosotros, la queremos recibir en un buen espíritu, con un buen entendimiento. Señor, después de haberla entendido, nosotros podemos llevar a la práctica. Queremos ser obedientes a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Comenzamos recordando nuestro versículo de este mes. El desafío de octubre está en Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9:31. ¿Cómo va con el versículo? Ya se lo está memorizando. Le soy honesto, me está costando. Y es que ya son 11 versículos en este año, comenzando con nuestro verso lema del año, que está en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14.
enero a octubre tenemos un versículo y si Dios lo permite el próximo domingo vamos a tomar el tiempo para ponernos a prueba, para decir los 11 versículos de corrido, ayudados por supuesto con la pantalla aquí de nuestro productor. Le invito a que usted tenga su Biblia abierta en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos capítulo 12, y vamos a concentrarnos en los versículos 6 y 7. Esos son los versículos que hemos estado estudiando desde la semana pasada, todo Romanos 12, para que podamos acercarnos. ¿En qué serie estamos? Serie de los dones, y esta es la tercera parte. El miércoles pasado yo le comenté a usted, estaba bien ambicioso yo de poderle compartir 3 dones. Comenzamos únicamente con el don de profecía. Dice Romanos 12, 6 y 7. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Romanos 12, 6 y 7. Vamos poco a poco. La semana pasada entonces hablamos y estudiamos muy enfáticamente sobre el don de profecía. No vamos a repetir. Si usted se perdió el mensaje del miércoles pasado, le invito a que busque en nuestra página de YouTube. Ahí va usted a encontrar ese mensaje ya busca la fecha o busca el tema, serie de los dones, y usted va a encontrar ahí el del miércoles pasado, donde hablamos acerca de la profecía. Sé que muchos se quedaron inquietos y como muy con ese deseo de seguir estudiando la palabra de Dios en cuanto a ese tema, porque imposible estudiarlo en una hora. El tema de la profecía, como también no estoy ambicionando esta vez que en estos próximos 45 minutos al hablar sobre el don de servicio, nosotros hablemos todo lo que tengamos que hablar, todo lo que la Escritura nos dice acerca de este don, pero lo vamos a intentar al menos en sus generalidades y que de nuevo usted y yo nos quedemos como con ese deseo, es decir, ese es un don que Dios me ha dado. Algunos con el don de profecía acordaron o se encontraron a sí mismos diciendo, ese don el Señor a mí no me lo ha dado. ¿Yo lo tengo? Sí, porque aquí estoy exponiéndole la palabra de Dios. Por eso es de que yo creo que yo tengo ese don que el Señor me ha dado. La profecía es exponer la palabra de Dios, tal y como nosotros lo estamos haciendo acá. Y algunos de ustedes que saben que Dios les está hablando a través del mensaje, eso es el don de profecía. Ahora, en cuanto al tema del servicio, que es el siguiente que nos dice el versículo 7, o si de servicio, en servir. Vea que en el versículo 6, cuando está hablando de la profecía, hace una introducción y dice, de manera que teniendo diferentes dones. ¿Quiénes? El cuerpo de Cristo, porque somos un montón. Gloria al Señor que cada uno de nosotros Dios repartió. Y esa es una expresión que la vamos a ver más adelante en cuanto a cómo es que reparte el Señor. Repartió dones. Repartió las habilidades, esas pericias que decíamos en la introducción a esta serie, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire lo que dice nuestro versículo del mes de octubre. Las iglesias tenían paz y eran edificadas. Espero que usted como iglesia de Cristo tenga paz y que esté siendo edificado justo y junto con nosotros. Entonces, en cuanto a ese servicio, dijimos que en cuanto a la profecía, da una pequeña introducción. De manera que teniendo diferentes dones, esa es la introducción, según la gracia que nos es dada, el reconocimiento que aunque no merecemos recibir ninguno de esos dones para la edificación del cuerpo de Cristo, el Señor nos lo ha dado. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe.
Este don, el don de profecía, lo encomienda su uso con fe. Yo tengo la fe que yo estoy siendo utilizado por el Señor al exponer su palabra aquí delante de ustedes, y a que cualquier pensamiento erróneo, cualquier mala interpretación, el Señor me va a corregir y no me va a dejar decir alguna situación no apropiada o teológicamente incorrecta. Esa es mi fe, esa es mi confianza. Uso, según la medida de la fe, ese don de profecía. Luego, en el versículo 7, en el segundo don de esta lista, el de servicio, la encomienda, si usáramos la misma palabra, úsese conforme a la medida de la fe. Esa fue la encomienda en el don de profecía. En la encomienda en el don de servicio, o si de servicio, úsese conforme a la medida del servir. Úsese en servir. ¿Cómo nosotros podemos determinar que tenemos ese don? Bueno, pues ejerciéndolo, usándolo, siendo disponibles. Dirían los norteamericanos, being available. Esa es la parte que nosotros tenemos que disponernos primero delante de Dios y luego delante del pueblo de Dios, delante de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de nuestros hermanos. Y en referencia entonces a este don de servicio, nosotros los creyentes en Cristo Jesús, habiendo conocido y disfrutado de su ministerio, y estoy utilizando esa palabra a propósito, ya me voy a referir a esa palabra ministerio, porque Él vino y se aseguró en Marcos 10:45 cuando nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y concluye, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino Jesucristo? Vino a servir. ¿Para qué nos da ese tipo de don? Para que lo usemos, para servir. Así que, viendo el ejemplo de Cristo, que vino a servir, no vino a ser servido, eso ha botado los paradigmas de muchas personas que han querido ser jefes, líderes, capataces. El término más común en nuestro medio moderno es jefe, ¿verdad? Es que lo que yo quiero es ser jefe. ¿Y por qué? Para mandar a los demás a que hagan las cosas. Esa es una manera errónea de ver el puesto de liderazgo. Los puestos de liderazgo, y aquí debería yo de citar al gurú del liderazgo, Maxwell, que por cierto no es el único. Ya antes de él hay un autor del cual yo le recomiendo que usted lea, ya falleció, pero usted puede leer, por ejemplo, de Zig Ziglar, un connotado escritor que habló muchísimo sobre el tema del liderazgo. Tanto Zig Ziglar como Maxwell nos hablan en sus libros acerca de que el liderazgo es servicio. Y si nosotros queremos ser líderes, bueno, entonces tenemos que aprender a servir. Y eso nos lo dice la Escritura. Nosotros encontramos en la palabra de Dios esa orientación que nos da el Señor a todo cristiano. Aquí déjeme introducir algo como una parte, como un punto medular de todo el tema del don del servicio. Lo que yo considero personalmente, todo hijo de Dios, creyente, nacido de nuevo, discípulo de Cristo, debe de especializarse en servicio, en el tema del servicio. Debe de ser de los que saltan para cuando se necesita de sí mismo. Hay una anécdota, esta no me la inventé yo la leí en varios libros se utiliza esta anécdota, de que una persona puede identificarse con el don de servicio cuando, por ejemplo, estando en un parque, están todos allí viendo a los niños correr y hay una persona, de los tipos de persona, ¿verdad? Está el tipo de persona, el jefe
que cuando ve que un niño está a punto de tener un accidente, el jefe manda, hey, vaya a detener a ese niño porque se va a golpear. El jefe. El servido, ¿verdad? Iba a decir, el pasmado, iba a decir yo, porque se me vino la palabra. El pasivo. El pasivo es el que se queda viendo al niño y dice, ay, ese niño se va a caer, se va a golpear, pobrecito, a saber ni quién es el papá. Bueno, ese es el pasivo. El que ve que las cosas pueden llegar a suceder, pero no hace absolutamente nada para corregirlo. Y luego está aquel que tiene un alto espíritu de servicio, que ve el peligro para el niño, que aunque no es su hijo, va a salir corriendo inmediatamente para sostenerlo, para levantarlo, para evitar que se caiga, porque así es como está acostumbrado a ser. El líder que sirve. Hay un libro, ahorita se me escapa el autor, pero que yo se lo recomiendo que usted lo lea. Yo lo leí en la universidad. Líder con vocación de servicio, y parecía ser de que el tema del libro estaba cometiendo un error de dualidad o de un pleonasmo ahí en el título, líder con vocación de servicio, pero es que no muchos líderes se identifican con vocación de servicio. Entonces, en la Biblia, la descripción de servicio que se registran se centran principalmente en la responsabilidad que tiene un creyente de procurar el bien de otros. Usted lo puede leer, por ejemplo, en Pablo. Pablo a los Corintios le dice a los Corintios, que está hablándole a la iglesia de los que estaba en Corinto, y le dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esa es una instrucción que Pablo da con mucho énfasis allá en 1 Corintios 10:24. Luego a los filipenses, a la iglesia de Filipos, le dice en la misma tonalidad, le dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. En Guatemala, y no sé si aquí en Honduras tendrán esta expresión, cada quien viendo nada más el derecho de sus narices. ¿Y a qué se refiere esa expresión? A que uno no mira nada más lo que tiene enfrente y que me conviene. Se cayó las redes sociales, se cayó Facebook y el Instagram. Y a mí lo primerito de las cosas que se me vinieron, y lo posteé en Twitter, que por cierto, cuando se nos cayeron las redes sociales, aquellos que no teníamos cómo accesar a ellas, dijimos algo está pasando acá, y nos fuimos a Twitter a ver qué estaban diciendo los demás. Yo fui uno de los que en Twitter posteó ahí como que están teniendo problemas el señor Zuckerberg, el fundador de Facebook, dueño de estas 3 redes sociales que se cayeron. Y en efecto, pues había habido un problema. A mí me dio mucha compasión de pensar a aquellas personas que sus negocios los han desarrollado directamente en el Facebook o en el Instagram a través de sus promociones y ventas. Tuvieron un día de pérdidas. Dicen por ahí los medios de comunicación que el señor Zuckerberg tuvo su pérdida también, las acciones de la empresa bajaron, etcétera. Él tuvo su pérdida de millones también. Yo pensé en los demás, al igual como algunas otras personas pensaron en los demás que dependen de las redes sociales. La mayoría, principalmente los adolescentes, los niños que les permiten tener las redes sociales, los tienen únicamente como entretenimiento, pero aquellos que lo tienen como medio de vida, era fatídico realmente el que se cayeran las redes sociales. Eso es velar por los demás. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hicieron ese día lunes? Ahora hay que recuperarse. Y están promocionando más sus productos para recuperarse de la pérdida de lunes. Hay exhortaciones específicas para el servicio comunitario, en el que la orientación, por ejemplo, de Dios hacia su pueblo era el servicio hacia los más necesitados. Usted puede leer en Deuteronomio, en el capítulo 15, que hay una mención allí
de parte de Dios. Se recuerda que estas es la segunda, un repaso de la ley. Deuteronomio es el libro que repasa la ley dada a los israelitas. Y en el capítulo 15 nos menciona: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos. ¿Qué es un menesteroso? Un menesteroso es un necesitado. Qué manera tan elegante de decirle a alguien que es un necesitado. Porque que nos digan a ese pobretón, hombre, ya tanto que molesta, uno se siente mal, ¿verdad? A mí en una ocasión me querían regalar una camisa usada. Y la persona que me la iba a dar estaba así como con penita de darme la camisa. Y entonces al final se decidió y yo le digo, y tanto protocolo para darme una camisa que me está haciendo de bendición, démela y vaya a buscar más en su closet las que no usa, hombre. Porque le daba pena, porque a saber si yo la iba a aceptar. Claro que la voy a aceptar. A propósito, esta camisa no sé si de las que me han regalado. A mí no me da pena decirlo. He sido menesteroso y me han bendecido. Otros han cumplido su responsabilidad. Le comparto algo que me ha funcionado de una manera tan reloj suizo, tan puntual, pues. Soy un fanático de las corbatas. Y algunos me han dicho, pero usted ¿por qué usa corbata en la transmisión? Debería estar más relajado. Sí, me relajo también, no se preocupe. También me pongo una camisita un poco elegantiosa y me quedo un poco cómodo y no uso corbata. Me acostumbré y me enseñaron a predicar debía de usar corbata. Antes no predicaba si no usaba corbata y saco. Dos cosas, pero sí, el calor a veces es un poquito difícil como para aguantar también el saco. Pero hay cosas que difícilmente uno puede cambiar y hay otras que sí uno va cambiando. Tuvimos una conferencia de pastores con mi hijo en el mes de julio, me parece que fue, agosto. En agosto, ¿verdad? Y entonces Dios puso en mi corazón, eran aproximadamente unas 147 iglesias las que habían. No tenía tantas corbatas como para darle una corbata a cada pastor, pero me llevé un buen número de corbatas que tenía en mi closet, las puse en una bolsita y me las llevé, y yo feliz de estar compartiendo corbatas con colegas pastores en esta conferencia. Fue una bendición para mí. Me quedé con el deseo de querer tener más para compartir a mis hermanos. Recientemente, por el fallecimiento de mi suegro, tuvimos que ir a Guatemala y recibí bendición de ropa, incluyendo corbatas. No puedo decir que el mismo número de corbatas que regalé vinieron de regreso, pero vinieron nuevas, bonitas. Esta es una de ellas. Que uno de mis cuñados, que es pastor y que usa corbatas, el pastor Humberto Montúfar, me regaló mi buen lote de corbatas y ya las estoy utilizando. La del domingo fue una corbata que él me regaló, la del miércoles pasado también, y probablemente las siguientes que voy a usar corbata van a ser esas, porque esas no me las han visto, y era lo que era mi pasatiempo. Mi pasatiempo era que yo no me quería repetir corbata en un año. Ahora, como casi no las uso, era mi trabajo profesionalmente. Yo tenía que usar corbata todos los días y no me gustaba repetirme corbata. ¡Qué lujo!, ¿verdad? Pero me las regalaban. Yo feliz de que me las regalaban. Así también compartía yo, y ha sucedido de esta misma manera. Deuteronomio 15:7 nos dice: cuando haya en medio de ti uno que tenga necesidad de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Y esa parte de prestarás es le proporcionarás. No es de, bueno, ahí te acordás, pues me debes. No era de que uno le diera para después de cobrarle.
Una manera de bendecir a otros es bendecir a aquel que no le puede pagar de vuelta lo que usted le ha dado. Ese es un buen servicio. Y esa exhortación de bendecir a otros estaba de parte de Dios. ¿Recuerda usted nuestro lema en la iglesia de cómo nosotros damos? Diezmos, ofrendas, dádivas. Y recuerde, en mi iglesia prohibido utilizar el término limosna, porque eso ya es una palabra peyorativa en la que estamos casi que calificando también a la otra persona. Yo soy una persona menesterosa en muchas cosas. Puedo ser, no puedo, de pronto que tal vez no soy menesteroso en otras cosas, pero en una sí, y el Señor me bendice. ¿Y cómo me bendice? A través de hermanos en la fe, mi propia familia, que nos bendice de esa manera. Cuando el Señor le ponga en su corazón algo para compartir, tiempo, conocimiento, habilidad, sirva a los demás. Hay una expresión que se llama, que dice de esta manera: el que vive para servir, sirve para vivir. Qué bonito, ¿verdad? Hay otra expresión muy similar. El que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve. Un juego de palabras ahí que nos ubican a nosotros como hijos de Dios en expertos en el servicio a otros. Huérfanos y viudas no estaban incluidos en la ley, que no podíamos olvidar. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Bueno, ya recordó la expresión que tenemos en nuestra iglesia acerca de compartir. Le voy a dar unos minutos. Los que lo saben lo pueden poner ahí en los comentarios. Pónganlo ahí. ¿Se acordó? Yo estoy dejándole para que usted lo escriba. Escríbalo ahí en los comentarios. Doy porque tengo. Si no tengo, no doy. Doy porque tengo. Tengo porque recibo. Yo recibo porque doy. Y a eso le hemos llamado el círculo virtuoso. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Pero dando es como recibimos. Y esto contrarresta, y lo dije la semana pasada también, las malas enseñanzas de que hay que sembrar para cosechar. Sí, quien siembra cosecha, pero usted no siembra para cosechar, siembra para cumplir la ordenanza del Señor, que entre la familia de la fe nos tenemos que cuidar. Al pueblo de Israel se le instruyó entonces que debía de encargarse de viudas, de huérfanos, de extranjeros. Anuncio, mis hermanos de Honduras, mi familia y yo somos extranjeros aquí en Honduras. Así que vayan pronunciándose, hermanos. Hay que hacerse cargo, porque fueron extranjeros ellos también en Egipto. Esa era el mensaje de Dios para Israel. No los podían maltratar, no los podían echar de su casa, de su tierra, de su heredad. Si les hacía falta comida, se la debían de proporcionar. Si les hacía trabajo, le debían de proveer trabajo. ¿Por qué? Porque ellos también, Israel también había sido extranjero en Egipto, y allá habían sido ellos maltratados, allá habían ellos sido subyugados, y de eso mismo Dios los liberó. Y la instrucción era que el pueblo les debía de servir también. Lo vemos en Hebreos capítulo 13, que nos dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y le he compartido a usted que en mi casa, los 5, hablando de mis hijos, ellos 3 tuvieron que aprender a ser hospedadores. Somos dados a
abrir las puertas de nuestra casa si hay alguna persona que va a pasar por la ciudad por 1 o 2 días y que tenga alguna necesidad de hacer alguna diligencia aquí, que vive en el interior o que viene de afuera. Hacemos el espacio aquí. Generalmente voy a decirlo de esa manera, quien se sacrifica, quien cede su habitación para alguien que esté de visita es mi hijo. Principalmente en este tiempo en el que en nuestra casa está siendo una de la habitación que tenemos, y señalo porque está justamente atrás mío, una de las habitaciones que tenemos para huéspedes está utilizada como bodeguita de todo este equipo que tenemos para la transmisión de la iglesia. Ahí están los instrumentos, cosas que tendríamos que guardar. Además, la mayor parte de nuestra iglesia la tenemos en el sótano de la casa del pastor Moisés, quien muy finamente nos ha prestado lugar ahí, en tanto nosotros tenemos nuestro lugar. Pero Hebreos, el escritor de Hebreos, que yo pienso que es Pablo, nos dice, ustedes no se tienen que olvidar de ser hospedadores, sirvan. ¿Quién sabe que alguno de ellos sean ángeles? ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede cuando un ángel llega a la casa, hermanos? Somos bendecidos. El ángel lleva bendición. No se escape de la bendición de aquel que pueda estar necesitando. También en las Escrituras encontramos que el Señor nos enseña a nosotros a tener inclinación al servicio para los enfermos y para los presos. Usted puede leer Mateo capítulo 25 versículo 36, en donde les hace una referencia a los discípulos y les dice, yo tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, o sea extranjero, y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿y cuándo hicimos todo esto? Bueno, cuando lo hicieron con a uno de mis pequeñitos. Y respondió el rey, les dijo, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y quienes no lo hicieron, por cuanto no lo hicieron a uno de estos hermanos pequeños, no se lo hicieron a él tampoco. Está hablando del rey en la anécdota, en la parábola, pero también aquí se refiere a Jesucristo. Isaías, el profeta, habla acerca de compartir, de servir a aquellos que están con hambre. Isaías 58, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Esto en referencia justamente de lo que también había dicho Jesucristo. Y así podríamos seguir escudriñando más versículos en la palabra del Señor que nos llevan, mire, lo voy a decir de esta manera, como un ejemplo más doméstico. Cuando alguien viene a casa y pues lo normal, la cortesía doméstica es que uno le ofrece un vaso de agua, un vaso de fresco, pero en nuestros hogares no puede faltar una taza de café, ¿cierto? Entonces estamos acá, esposo y esposa, si están juntos recibiendo la visita, pues se complementan y también los hijos participan de esa cortesía, de esa anfitrionía con los que vienen. Entonces, puede ser que sea el esposo, el papá, el quien diga, ¿gustarían una tacita de café? Y por supuesto, una taza de café no se desprecia nunca. Cuidado aquellos que lleguen a algún lugar y desprecian una taza de café, no la pueden despreciar. Es parte de la cortesía recíproca. Pero vamos al hecho de que en la casa que llegamos nos ofrecen café. Viene una familia, una visita a mi casa y les ofrezco café, entonces no le voy a decir a la visita, bueno, vaya ahí a la cocina. Ahí está la cafetera, ahí tenemos el café, ahí está el azúcar. Hágase todo el café que quiera y sírvase usted mismo, ya que vino a esta casa de visita, pues ahora también atiéndase usted. ¿Verdad que no lo haríamos de esa manera? Lo haríamos a los miembros de la casa.
Yo le diría a uno de mis hijos o mis hijas o de mis hijas o a mi esposa, ¿nos podrías preparar una tacita de café para estar aquí en comunión, para conversar? La bienvenida a la visita, hacerles sentir bien, si es lo que queremos, ¿verdad? Al rato de repente visitamos y no nos quieren hacer sentir bien, pues no nos van a ofrecer ni siquiera agua para que nosotros salgamos rápido. A mí me pasó eso en una ocasión. Visité, de verdad se lo digo, no le estoy mintiendo. Visité una familia, no fue aquí, fue en Guatemala, ya vivía yo aquí en Honduras y tuvimos que ir a visitar a una familia. Le anuncié que le queríamos ver a esta familia y que estaríamos visitándoles si era posible. Me dijeron que sí, yo llegué, pero cuando llegué se pusieron a hacer un montón de actividades que ya tenían planeadas, que por cierto yo no sabía que la tenían. Entonces me quedé así en la sala de la casa viendo cómo todos estaban en sus actividades que ya estaban planeadas hacer en ese momentito, y pues así como que a mí el mensaje estaba muy claro y yo tuve que despedirme rápidamente, ¿verdad? Pues mi objetivo era verlos y los vi. Y ahí mismo pues me despedí y me fui y me salí porque vi que no había sido, no sé si fue la rutina, no sé si fue el plan que ya tenían preparado, pero automáticamente yo no me sentí bienvenido y me salí de la casa, aunque me habían dado la carta abierta, ¿verdad? Para que yo les visitara. Tal vez se sintieron mal de decirme no. Me dijeron sí, yo llegué, pero no hubo una atención para mí de conversar, así que di la vuelta, me despedí y me fui. Eso puede suceder, está bien, pero cuando uno recibe visita en la casa y uno tiene que hacerle sentir bienvenido, ofrecerle algo para... se recuerdan los hermanos de la iglesia cuando teníamos a una persona que nos visitaba por primera vez. Yo invitaba a los hermanos de la iglesia y les decía: hermanos, acérquense a la gente, vayan, abrácenla, salúdenla, pregúntenle su nombre. Tan bonito que es que le pregunten el nombre a uno y que lo hagan sentir a uno bienvenido. Está en la escritura. Job 31 nos habla y nos dice: el forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Eso lo estaba diciendo Job. Él no podía ver un extranjero cerca suyo, o un errante, o uno que andaba deambulando por ahí, e inmediatamente le decía: ven para acá. Claro, eran otros tiempos, ¿verdad? Yo no puedo abrir a estos tiempos, abrir la puerta y ver quién anda por ahí. Ay, pobrecito, saber ni qué anda haciendo. De repente anda paseando por acá y no sabe dónde anda. Lo voy a invitar a que pase a la casa. No se haría de esa manera como lo haría Job en aquel tiempo, o como lo haría el profeta Isaías, que nos dice: parte tu pan con el hambriento y cubre al que tiene necesidad. O aquellos que están en un proceso muy difícil en la vida, atiéndeles. ¿A quiénes somos los encargados en la familia de la fe para hacer sentir bien a los demás, para servir a los demás? Que los mismos miembros de la familia de la fe, como estoy ejemplificando aquí en mi casa. Viene visita, no le digo a la visita que se prepare el café o el fresco, o si es un tiempo de comida: ay, mire qué mala hora la que vino, hombre, es que estamos comiendo ahorita. Si tenemos un pedacito, tenemos que dividirnos lo que tenemos para compartir. No nos vamos a quedar con hambre. Eso es una promesa de parte del Señor. Compartir con alguien es muy importante. Yo les comparto ahorita, por ejemplo, ¿cuántos se han sentido movidos por hacer algo con lo que pasó en la isla Guanaja? Con la quema de casi el 50% de esta isla. Yo he visto las organizaciones sociales, y creo que también el gobierno ha estado enviando
toneladas de ayuda y ahorita están en procesos de limpieza, están levantando los escombros, ya dijeron que el levantar todos los escombros y llevarlo a tirar a algún otro lado que no sea en la isla, ¿verdad? Porque tienen muy poco espacio. Las fotografías aéreas aparece una isla muy poblada, ya no cabe nada más, entonces todo eso lo han tenido que ir a tirar, estoy asumiendo yo, a otro lugar. Usted se quedó con esa intención de yo tendría que estar ayudando, algo debería estar haciendo. ¿Tiene usted ropa en su casa que ya no usa, que está en perfecto estado y que puede mandar a la isla? ¿Ya se informó sobre los centros de acopio para enviar la ayuda? Tal vez usted y yo no podemos ir personalmente, pero tenemos algo en la casa que podemos mandar. No se quede con el ímpetu. No se quede con la gana de hacerlo. En la iglesia primitiva no estaba muy claro con respecto a cómo era que disponían todo lo de todos para cubrir las necesidades que tenían las otras personas, como lo encontramos en el libro de los Hechos. Pero lo que sí nos habló Jesús, lo que sí nos habla Jesús, en Lucas 10 nos dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Se recuerda? Ya lo hablamos al respecto. Y dice, un hombre descendía a Jerusalén y cayó en manos de ladrones. ¿Cómo se le llama esto? El buen samaritano. Y pasaron 3, ¿verdad? Pasó un sacerdote, lo pasó de largo, luego un levita, lo pasó de largo, y luego llegó un samaritano, es decir, un oriundo de Samaria. Se compadeció de él, fue movido a misericordia, lo levantó, lo puso en su carruaje, se lo llevó a un mesón, es decir, a un hotel, compró medicamentos, ungüentos, lo curó y todavía le dice al dueño del hotel, te lo encargo, te dejo pagado aquí y si hace falta algo más, dale todo lo que pueda necesitar, yo lo voy a cubrir. Una pregunta, yo ya me la hice a mí mismo, ahora se la comparto a usted. ¿Ya hemos hecho alguna obra de servicio tan así como el samaritano? ¿Hemos sido ya movidos de parte de Dios para hacer algo, de algún servicio que alguno de nuestros hermanos necesitarían y que sabemos que somos los únicos que lo podríamos hacer? Al estilo samaritano, el invertir en alguien que por sí mismo no podría valerse y podría hacer las cosas como lo hizo el samaritano. Por ejemplo, hablando de un ejemplo concreto, usted tiene un vehículo, conoce de alguien que no lo tiene y necesita del acompañamiento o del ride del Uber, ¿verdad? Ah, sí, pero es que si me paga, sí, si me da para el combustible, sí. Si no, pues no, es que ni modo, yo tengo que ver por mí mismo y las cosas no se encuentran así tiradas en la calle. Mire, cuando justificamos, cuando estamos poniéndole peros al asunto, nosotros ya tenemos entonces un mensaje de parte de Dios para hacer las cosas. Pablo nos exhorta al cumplimiento de la palabra ministerio. Busque conmigo 2 de Timoteo 4:5 y si no, pues ahí le va a aparecer en la pantalla. 2 de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tengo un amigo guatemalteco que vive en República Dominicana, en Santo Domingo, que es un gran músico, un gran maestro, está casado con una excelente mujer, tienen una bebé muy linda y ellos tienen un ministerio que se llama así, cumple tu ministerio. Pablo nos dice, cumple tu ministerio. Y usted puede decir ahorita, pero mire, la verdad es que yo no tengo ningún ministerio. Sobre todo en iglesia virtual, no hay nada que hacer para el Señor. Uy, hermano, hay mucho que hacer para el Señor. Pero no nos distraigamos mucho
sobre cómo se llama, cómo es utilizado ese término. Ministerio viene del hebreo serad, que tiene que ver, el significado es trabajo trenzado. Trabajo trenzado, eso es lo que significa ministerio en hebreo. Y el trabajo trenzado, ¿qué es una trenza? Piensa en una trenza del pelo. Son tres hilos, tres hebras, ¿verdad? Que se hacen así, obviamente con mis dedos no lo voy a poder hacer, pero trate la manera de trenzar sus dedos y sería algo así más o menos, en el que es difícil de romper. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácil, dice en Eclesiastés. Entonces, trabajo trenzado, que es lo que significa la palabra ministerio, es algo que nos da la idea que unido al propósito de Dios podemos servir a los demás. Ministerio se traduce como servicio. Ministerios Intimidad con Dios Honduras es el nombre legal de nuestra iglesia. Y le pusimos de esa manera en honor a nuestra iglesia matriz en Guatemala, que también se llama de esa misma manera, pero también con el propósito de darnos a entender que somos una organización que está para servir a los demás. En el término griego, aquí ustedes van a familiarizarse mucho, el término griego es diaconía, diáconos. En las iglesias generalmente hay diáconos. En nuestra iglesia a los diáconos les llamamos servidores, que los sirven a la iglesia cuando estamos presencialmente. Los servidores. Ya vamos a ir despertando el grupo de servidores para de repente ya los vamos a empezar a necesitar su servicio cuando empecemos nuestras reuniones presenciales. Por ahí ya viene un plan en puerta. Diaconía. Diaconía significa asistencia o servicio y por eso es que de ahí viene la palabra ministerio, ayuda, servicio especializado. Así que si usted es un diácono, si usted ha sido diácono, usted ha sido un servidor. Y un servidor también viene del término esclavo. Ay, no, eso sí, ahí sí o no, mire. Sí, somos esclavos de Jesucristo, somos siervos, ministros, somos esclavos de Jesucristo. Y en Hechos 26, 16, si usted quiere ir conmigo a ese pasaje, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ese es el llamamiento de Pablo. En el llamamiento a Pablo y su designación como ministro, que viene del griego upéretes. Yo recuérdense que no soy griego, el perfil lo tengo, pero no soy griego, no puedo pronunciar en griego, pero ahí más o menos esta es la. Y es una derivación del verbo ereso, un remero, es decir, un subordinado, un asistente. De ahí también viene la palabra que en la Iglesia Católica la utiliza mucho, sacristán o alguacil, pero también viene como ministro. La palabra que utilizó Jesucristo a Pablo diciéndole, me estoy apareciendo a ti, me voy a aparecer más porque te voy a poner como ministro, esclavo, servidor, diácono, remero, un asistente. Me sirves de esa manera. Entonces, notemos que este don de servicio del cual estamos hablando esta noche tiene mucho que ver para toda la iglesia. No es solo para, yo tengo el don de... No, yo sí no tengo el don de servicio, fíjese. Yo lo que tengo es el don de servir, ser servido. Todo creyente, hijo de Dios, debiera de ejercer este don de parte de Dios. Y los que tenemos el don y que queremos ayudar a los demás, hay un calificativo del cual debemos de estar totalmente conscientes y lo debemos de perseguir para ser hallados de esa manera.
Busque conmigo, por favor, Colosenses capítulo 1, verso 7. Colosenses 1:7 nos dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, mire cómo lo llama consiervo, un compañero en servicio, es un fiel ministro de Cristo para vosotros, un fiel ministro. Ahora lea conmigo ahí mismo en Colosenses, solo cambie unas páginas de su Biblia. En el capítulo 4, versículo 7, sigue hablando Pablo a los colosenses y nos dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Epafras y Tíquico, dos maneras de que Pablo se refiere a ellos y les dice: son consiervos. Ellos y yo somos servidores de Cristo. Pero debo de resaltar algo de ellos: son fieles. ¿Fieles en qué sentido? Fieles en el servicio que prestan. No están con la pesadez de, ay, es otra vez el pastor llamando para que vengamos a limpiar el templo. Cuando teníamos, ¿verdad? Yo hice un par de llamadas hacia a los hermanos de la iglesia. Cuando conformamos los grupos de servidores, el grupo de servidor del domingo le correspondía ir el sábado a ir a limpiar el templo. En algunas iglesias, gracias a Dios en la nuestra no es así, pero se les paga a unas personas para que vayan a hacer limpiezas, porque ¿cómo nos vamos a nosotros ensuciar las manos de ir a limpiar la iglesia donde los demás van? Me imagino que con esto de la pandemia tal vez algunas personas dirán: no, ese servicio de limpieza sí, eso sí no lo haría yo en este tiempo de pandemia, porque saber ni qué contaminación debe de haber, ¿verdad? Bueno, ya nos la ingeniaremos cuando tengamos nuestro templo de cómo vamos a hacer todas esas cuestiones de servicio. Pero me agradaba tanto de ver hermanos fieles, y ese es el calificativo que hoy debemos de buscar ser encontrados. Que Dios nos encuentre fieles en el servicio a donde nos ha puesto. ¿Qué nos ha puesto el Señor? ¿Qué talento nos ha dado? ¿Qué habilidad para edificar el cuerpo de Cristo? El siguiente es de la enseñanza, nos va a quedar para la próxima semana estudiarlo, ahí mismo en el versículo 7, irse de servicio, de servir, o el que enseña en la enseñanza. En ambos, en los tres, profecía, servicio, enseñanza, que es la primera lista que estamos estudiando, debemos de ser encontrados fieles. En una palabra, no cabe mediocridad en el servicio al Señor y a los hermanos de la iglesia. No cabe. No cabe que nosotros hagamos las cosas solo por salir del paso. No cabe que nosotros hagamos cualquier servicio que nos haya tocado. El instrumento, tocar un instrumento, colocar cámaras, mover cosas, como aquí a mi hijo le toca todos los miércoles y todos los domingos mover toda nuestra sala para colocar el set de cómo vamos a enseñar. Fieles, excelentes, presentar un servicio excelente para que el Señor se complazca con lo que nosotros hacemos. Así que ha sido de verdad una noche muy emocionante de hablar sobre este tema del servicio. Espero que usted se haya sentido confrontado y que el Señor le haya hablado. ¿Le está dando alguna instrucción directa al Señor para que usted obedezca? Le invito a que no tarde mucho y que sea encontrado fiel en aquello que Dios le ha enviado a hacer. Le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que tenga una buena noche, que memorice el versículo de octubre y que todo el mes de octubre sea de mucha bendición para su vida. Buenas noches.